A continuación resolveremos un ejemplo referente a la ley de Ohm en circuitos eléctricos. La ley de Ohm, recordemos, nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se aplica e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Y la intensidad de corriente se puede calcular como igual a la diferencia de potencial eléctrico o voltaje dividida la resistencia, que también puede expresarse entonces como voltaje igual a corriente eléctrica por resistencia. La corriente puede ser medida en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Bueno, este ejemplo dice lo siguiente. Si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohms o ohmios y pasa a través de él una corriente de 2,5 amperios, ¿cuál es el voltaje producido por la fuente? Tenemos entonces un circuito eléctrico sencillo donde a partir de una fuente que genera una diferencia de potencial se va a generar una corriente. ¿Una corriente de cuánto? De 2,5 amperios. Esta corriente entonces va a circular a través de este circuito, va a pasar por donde se encuentra el bombillo. Todo bombillo tiene entonces una resistencia y nos dicen entonces que la resistencia de dicho bombillo es de 100 ohms o 100 ohmios, que se representa con la letra griega omega. Nos piden entonces calcular el voltaje producido por la fuente, o sea, cuál es el valor del voltaje o de la diferencia de potencial. Bueno, hacemos uso de la ley de Ohm, aplicamos esta ecuación directa que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Solo tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación y decimos entonces que el voltaje es igual a la corriente de 2,5 amperios por la resistencia, que es de 100 ohmios. Multiplicamos entonces y obtenemos que el voltaje que genera esta corriente es de 250 voltios. Como respuesta tenemos entonces que el voltaje producido por la fuente es de 250 voltios.